¿Alguna observación con respecto a la prueba? ¿Estuvo muy larga? ¿Estuvo muy difícil? ¿Eran muchas preguntas? ¿Era muy distinta de lo que se vio en clase? Yo creo que el ejercicio 2 era como diferente a lo que hemos visto, pero eso. Sí, digamos, quizás la forma de dibujarlo era distinto. Pero si ustedes observan esto que está aquí abajo, esto y esa fuente que está ahí, en realidad no sirven para nada, no están haciendo nada. Yo podría haber sacado esto y esto de acá. Más que nada era un distractor. Haber volado todo eso. Y en realidad era eso lo que se estaba trabajando. Pero bueno, es cosa de cada uno cómo lo ve y cómo decide enfrentarlo. Normalmente uno nunca se encuentra con un problema igual al que vio en clase. Es como difícil, digamos, que te pregunten lo mismo que se hizo en clase. ¿Ya? Los mismos ejercicios que uno anota cuando va a clase, que los anota en el cuaderno y que se los pregunten en una prueba, igual es como bastante difícil. ¿Por qué? Porque lo que uno busca en una prueba es poder evaluar el dominio que has conseguido sobre una cierta materia y para eso tienes que necesariamente verte enfrentado a algo que no has visto nunca. No en el sentido de que no hayas visto la materia, sino que a un problema que no hayas visto nunca y que con las herramientas que se te entrega cuando tuviste clase tengas la capacidad de poder resolverlo. Por algo esto es ingeniería. ¿Ya? La ingeniería es así. La ingeniería uno tiene que utilizar su ingenio para poder resolver. Y si no es capaz de, digamos, resolverlo, si no tiene la capacidad, no tiene el ingenio, si no se te ocurre, pucha, es lamentable. Es sencillamente lamentable. O sea, tengo que estudiar más o tengo que dedicarle más tiempo. No sé, algo tengo que hacer para poder desarrollar más mi ingenio y pueda, digamos, cuando me tenga que enfrentar a este tipo de situaciones, poder resolverlas. La ingeniería se trata de eso, en el fondo. Bueno, es de esperarse, digamos, que para la prueba que viene puedan tener un poco más de madurez ya con respecto a cómo enfrentar un ejercicio de índole del área eléctrica y no tengan inconvenientes, ¿ya? Pero en general las notas están bastante buenas, o sea, eh, son muy pocos los rojos, y eso es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Así que la verdad es que yo los felicito porque normalmente en una primera prueba como esta, normalmente el 50% del curso saca rojo. Es muy normal. Así es que, bueno, qué bien, pues yo los felicito por eso. Y si no hay más dudas, podemos continuar con la materia. No me dicen nada. Dele nomás, profe. Ok. Vamos con capacitores y la forma en cómo se conectan en serie y paralelo. Todos saben lo que es un capacitor, ¿cierto? No, No, yo no sé. ¿No? ¿No lo han visto en ninguna otra Mm, materia? ¿En física, por ejemplo? Que es típico que lo vean. no, Ok, perfecto. mm, Ya, no, profe. a ver, un capacitor, ¿cómo se los explico? A ver, les voy a mostrar unas poquitas fotos, voy a ir a internet y les voy a mostrar algunas pocas fotos.
Me imagino que los han visto en alguna parte, ¿ya? Hay de diferentes formas. Por ejemplo, estos que están aquí, que parecen un tamborcito, tienen, tienen dos patitas para poder conectarlos. ¿Esos son los que revientan cuando hay mucha o no? Sí, a veces se revientan. Las resistencias también. Las resistencias igual tienen dos patas y a veces se revientan, ¿ya? No me deja ampliar foto. ¿Qué es en el fondo un capacitor? Bueno, si esto, por ejemplo, ustedes lo paran y lo enderezan así como estos que están acá, da la impresión de que fuera un vaso, ¿ya? Un vaso tiene dos patitas, tiene un material adentro que es un material especial, y está armado de esta forma por dentro. Tiene los dos electrodos y entre medio de ellos tiene un papel especial, ¿ya? Que muchas veces es papel aluminio bien delgadito, que une estos dos electrodos. ¿Ok? Entonces, este elemento yo le conecto un positivo y un negativo. Tal como aparece aquí con las dos terminales. Uno es para el positivo y el otro es para el negativo. Normalmente vienen marcados, ¿ya? Hay de diferentes formas. Por ejemplo, estos que están acá, nosotros le llamamos condensadores lenteja, porque parecen una lenteja, ¿cierto? Solamente que tiene dos patitas de conexión. ¿Ya? Ahí hay de tambor, que es como esto, como un tamborcito, ¿Profe? ¿sí? Entonces, ¿un capacitor es el sinónimo de condensador? ¿O Exactamente es no? lo mismo, un condensador, solamente que con otro nombre. Ah, ya. Ah, ¿Ya? ya. Tienen una determinada capacidad y tienen una particularidad. Cuando yo los conecto a una fuente de voltaje, almacenan carga eléctrica. En otras palabras, es como si almacenara electrones. Entonces, cuando yo los conecto, son como un vaso que empieza a acumular adentro carga eléctrica. Almacena y almacena hasta que se llene. Una vez que se llena, el capacitor deja de recibir carga eléctrica. Queda llenito. Es como un vaso, y yo abro la llave y le comienzo a echar agua hasta que se llena. Y una vez que se llena, ya sencillamente no recibe más. ¿Ok? Entonces, estos capacitores tienen una pequeña particularidad, ¿ya? Producen algunos efectos que los vamos a ver cuando veamos corriente alterna. Creo que en un rato más, yo creo, ¿ya? Los capacitores pueden conectarse igual que las resistencias en serie y en paralelo, y también en forma mixta, ¿ok? Entonces, para ustedes en estos momentos, visto desde el punto de vista de la corriente continua, el capacitor es un elemento que cuando yo lo conecto en un circuito, comienza a recibir carga y una vez que se completa, que se llena, por decirlo así, se abre, ¿ya? Se abre y el circuito queda abierto, sencillamente no deja pasar más corriente. O puede funcionar como un interruptor. Yo lo conecto, entonces comienza a recibir carga, recibe, y cuando ya se llena, sencillamente se abre, ¿ok? Deja de funcionar. Entonces, estos elementos pueden, tal como dice acá, conectarse en serie y en paralelo. Profe, pero entonces eso se cumpliría solo si es corriente continua y no alterna. Exacto, solamente en corriente continua. Ya vamos a ver el efecto en corriente alterna. Es totalmente distinto. En corriente alterna se está cargando y descargando, cargando y descargando, cargando y descargando. Y sigue un ciclo de carga y descarga que está graduado por un tiempo que denominamos tau, ¿ya? Y ese tiempo responde a la resistencia que se conecta en paralelo con el capacitor. Pero ya vamos a ver eso, no lo vamos a ver en forma tan compleja, no vamos a aplicar ecuaciones diferenciales,
ni tampoco vamos a aplicar derivadas ni integrales. Vamos a hacer que esto se vaya, digamos, lo vamos a trabajar en el dominio de la frecuencia para que sea más amigable. Entonces así no estamos aplicando tanto cálculo en la resolución de circuitos. No vamos a estar resolviendo circuitos de corriente alterna con ecuaciones diferenciales, ¿ya? Porque es probable que una gran mortandad. Entonces esa no es la idea, sino que la idea es facilitar las cosas y llevarlas a un terreno que ya prácticamente es más conocido por nosotros, como es el hecho de trabajar resistencia en serie y en paralelo. Entonces nos vamos a mover al dominio de la frecuencia y vamos a trabajar como si fueran resistencias, ¿ya? Pero ya vamos a ver eso cómo hacemos. Hay todo un procedimiento para poder llevar un circuito que se mueve en el dominio del tiempo para llevarlo al dominio de la frecuencia, ¿ya? Ya vamos a ver cómo hacemos eso. Entonces, yo les podría decir a ustedes en estos momentos que a grandes rasgos, si yo conecto capacitores en paralelo y quiero calcular la capacitancia equivalente total, los trabajo como si fueran resistencia en serie. Y si están conectados los capacitores en serie y quiero calcular la capacitancia total, los trabajo como si fueran resistencia en paralelo. Y con eso les resumo todo, ¿ya? Y se acabó, ¿ya? Pero vamos a ver cómo es el comportamiento y cuál es la ecuación que rige lo que es un capacitor, ¿ya? Dice acá, los capacitores de la misma forma que los resistores pueden colocarse en serie o en paralelo. Se obtienen mayores niveles de capacitancia al colocar los capacitores en paralelo, mientras que se obtienen menores niveles al colocarlos en serie. Esto que tenemos acá, esto lo saqué de un libro, me parece que es el Boyle-Stat, si mal no recuerdo. El Boyle-Stat, que es el de circuitos eléctricos, ¿ya? De la 10ª edición, me parece. Bueno, pero les dejo el PowerPoint, ¿ya? ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos 3 capacitores que están conectados en serie y le hemos conectado una fuente de voltaje designada con la letra E. Es como si fuera una batería, ¿ya? Por lo tanto, le estoy conectando una fuente de corriente continua. Lo que ocurre cuando los conecto de esta forma es que de inmediato una carga Q total, dice acá, comienza a desplazarse desde el positivo de la fuente, recorre los 3 capacitores y vuelve o retorna a la fuente por el negativo. Entonces, cada capacitor tiene la capacidad, valga la redundancia, de almacenar carga eléctrica. Y esa carga está designada acá para el capacitor número 1 con la letra Q1, para el 2, Q2 y para el 3, Q sub 3. ¿Ok? Representa la carga. Y como están conectados en serie, el voltaje que está entregando la fuente también está distribuido en B1, B2 y B3, correspondiente al voltaje del primer capacitor, del segundo y del tercero. ¿Ok? Entonces, para el caso de la carga total que recorre el circuito, haciendo el análogo a la corriente y elementos conectados en serie, es la misma, ¿cierto? Cuando yo conecto elementos en serie y hago circular una corriente, la corriente que pasa por el primero es la misma que pasa por el segundo y la misma que pasa por el tercero, ¿cierto? Eso es cuando conecto resistencias que están en serie. El análogo acá de la corriente es la carga. Nosotros sabemos que la corriente corresponde a la variación de la carga con respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces, lo que tenemos ahí es que la carga total, de acuerdo a la ecuación que tenemos abajo, corresponde a Q1, a Q2 y a Q3. En el fondo es la misma. ¿Ya? Al aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor del lazo cerrado, se obtiene que
el voltaje, digamos, que está entregando la fuente corresponde a... Hay un error aquí. Ahí, elemento en serie. ¿Ya? Y nosotros sabemos que el voltaje va a corresponder a la carga partido por la capacitancia que tenga el elemento. Los capacitores miden la capacitancia en Faraday, ¿ya? Es la unidad de medida. Y la carga se mide en Coulomb. ¿Ok? A ver si altero esto. ¿Ya? Ahí. Si despejamos de la ecuación anterior, el Q total partido por el C total va a corresponder a Q1 sobre C1 más Q2 sobre C2 y más Q3 sobre C3. ¿Ya? Y utilizando la ecuación que habíamos visto de que la carga total es igual a Q1 y es igual a Q2 y es igual a Q3, yo puedo reemplazar todo esto acá por Q total, Q total y Q total. ¿Ok? Después factorizar por Q total y va a quedar que 1 partido por C total es igual a 1 partido por C1 más 1 partido por C2 y más 1 partido por C3. ¿Sí? ¿Logran ver eso? Reemplazo acá por Q total. El Q1 lo reemplazo por Q total, el Q2 por Q total y el Q3 por Q total. Después factorizo por Q total. ¿Cierto? Me va a quedar Q total factor de 1 partido por C1 más 1 partido por C2 y más 1 partido por C3. ¿Sí o no? Sí. Perfecto. Entonces, tengo acá Q total partido por CT igual a Q total, factor de 1 partido por C1 más 1 partido por C2 más 1 partido por C3. Paso el Q total para el lado izquierdo, dividiendo, y se va con el Q total de arriba. El Q total de arriba se va con el Q total de abajo. Y me va a quedar 1 partido por C total. Ahí. Igual a esto que está acá. ¿Sí o no? ¿Lo logran ver? Sí se ve. Q total, Q total, Q total. Factorizo por Q total. Q total. 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Vamos a escribir mejor. QT sobre CT. Igual. QT sobre C1 más QT sobre C2 y más QT sobre C3. ¿Ya?
Entonces ahí simplifico los QT y me queda 1 partido por CT, esto que está acá. Igual a 1 partido por C1 más 1 partido por C2 más 1 partido por C3. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando tengo capacitores conectados en serie y quiero calcular la capacitancia total, los trabajo en forma inversa, como si fueran resistencias en paralelo. ¿Ya? Esa es la idea. Cuando tengo dos capacitores en serie, los multiplico y los divido por la suma, tal como hacen con las resistencias. Solamente que ahora están conectados en serie, se trabaja al revés. ¿Ya? Volvemos al tema del voltaje, de la 10.61, esta que está acá. En el caso de esta figura, vamos a ver lo que pasa con el voltaje. Sabemos que el Q total es igual a Q1, y también es igual a Q2, y también igual a Q3. La capacitancia total por el voltaje va a corresponder a C1 por B, va a ser igual a C1 por B1. ¿Ya? Y de ahí se despeja B1 como la capacitancia total multiplicado por el voltaje partido por C1. Profe, ¿Sí? ¿estas fórmulas son válidas para serie y paralelo? Son como... Solamente para serie en estos momentos. Ah, ya. Pero, Lo más importante es que cuando tú ves capacitores que están conectados en serie y quieres calcular la capacitancia total, los trabajas como si fueran resistencia en paralelo. ¿Ya? Eso. perfecto, gracias. Entonces, para poder encontrar, digamos, el B1, al sustituir, digamos, esto que tenemos acá, ahí, queda de esa forma. 1 partido por la capacitancia del C1 más 1 partido por C1 más... Esto es como un divisor de voltaje, que no lo hemos visto. Un divisor de voltaje cuando tengo resistencias en serie. ¿Ya? Se multiplica por E. Tomo el inverso de del primero, del C1. Cuando quiero saber el voltaje de 1, tomo el inverso del primero y lo divido por los inversos, la suma de los inversos de los 3 y lo multiplico por el voltaje. ¿Ya? Y es exactamente lo mismo para B2 y para B3. Si tengo B2, tomo 1 partido por C2 y lo divido por los inversos, los 3 inversos, y lo multiplico por él. Si quiero el B3, tomo 1 partido por C3 y lo divido por 1 partido por C1 más 1 partido por C2 más 1 partido por C3 y lo multiplico por él. ¿Ya? Es solamente reemplazar aquí arriba. Eso es para conocer el voltaje. En el caso de los capacitores en paralelo, la forma de conectar es tal como se ve acá. Ahora, lo que tenemos es un Q total que se divide en 3 elementos. ¿Ya? Recuerden que el Q total es el análogo a la corriente, entonces este Q total ahora se va a dividir en estos 3. ¿Ya? Ahí aparece la ecuación, el Q total va a corresponder a Q1 más Q2 más Q3. Y nosotros sabemos que Q, de acuerdo a las ecuaciones que vimos al principio, corresponde a C por D, la capacitancia por el voltaje. Reemplazamos, Q total sería la capacitancia total por el voltaje, en este caso E, y eso va a ser igual a
la capacitancia del primero por el voltaje del primero, más la capacitancia del segundo por el voltaje del segundo, más la capacitancia del tercero por el voltaje del tercero. Como están en paralelo, el voltaje es el mismo en los tres, ¿cierto? Están en paralelo. Tienen el mismo voltaje. Entonces, yo puedo aplicar eso. El voltaje es el mismo. Entonces puedo calcular el C total. Como el voltaje es el mismo, reemplazo acá por E. Me quedaría C total por E igual a C1 por E más C2 por E más C3 por E. Factorizo por E, acá, en el lado derecho de la ecuación, y simplifico los dos E después, y me queda C total igual a C1 más C2 más C3. ¿Sí? Entonces, esto nos dice que cuando tengo capacitores que están conectados en paralelo, los sumo directo para obtener la capacitancia, como si fueran resistencias que están conectadas en serie. ¿Ya? Ahí tenemos un ejemplo. Esto está en microfaradios, son 200 por 10 a la menos 6. Acá 50 microfaradios son 50 por 10 a la menos 6. 10 microfaradios son 10 por 10 a la menos 6. Se aplica una fuente de voltaje de 60 volt y se pide encontrar la capacitancia total. ¿Cómo lo harían? Uno sobre C total igual a 1 sobre C1 más ¿cierto? Profe, ¿Sí? me confundí con algo. ¿La Q se mide en microfarads o la C? La C. La C se mide en microfarads. Ya, ya. Ya, En, ahora todo. en Faraday. En Faraday. Ahora, si Ya. está en microfaraday o en milifaraday, en megafaraday, eso ya es otra cosa. ¿Ya? Y la Q se medía en Coulomb. Coulomb, sí. Ya. Y la E se mide en. El voltaje. mm, ya. Mm. No puedo sacar el símbolo. Control.
Eso me da 8 microfaraday. ¿Ya? Profe, ¿puede explicar todo lo que hizo, por favor? Apliqué esta ecuación para Sí, la calcular fórmula, sí. la capacitancia total, ¿ya? Entonces, el C1 vale 200 microfaradios, son 200 por 10 a la menos 6. El C2 vale 50 micro y el C3 vale 10 micro, ¿ya? Entonces, me quedó 1 partido por C total igual 1 sobre 200 por 10 a la menos 6. Lo dividí, eso me dio algo así como 5000. 200 ponente 6. Sí, en 5000. Después el 1 lo dividí por 50, ponente menos 6, 50 micro. Me dio 20.000. Y el otro, 1 dividido en 10 exponente menos 6, me dio 100.000. Lo sumé, me da 125.000. Y eso le apliqué el inverso, porque me queda 1 partido por C total, igual 125.000. Entonces apliqué el inverso y me da 8 microfarads. O sea, 1 dividido en 125.000. Según yo, da 8 microfarads. Para el caso de poder calcular la carga, pueden tomar esta ecuación que está acá, la capacitancia por el voltaje. Q, C, por V. Profe, ¿Sí? ¿esa fórmula no era para cuando estaba en paralelo Es general. o es General. general? La carga en un capacitor corresponde a la capacitancia por el voltaje. Ah, ya, corre para serie y paralelo. Sí, lo que Perfecto. pasa es que en la parte en donde aparece, digamos, en serie, está implícita la fórmula. Ya.
Eso me da. Aquí está la fórmula. En el caso de los capacitores cuando están en serie, la carga total equivale a C por E. Esto es capacitancia por voltaje. ¿Ya? Y es lo mismo que tenemos acá para el caso de Q1 cuando están en serie, es la capacitancia por el voltaje. Está la fórmula ahí, lo que pasa es que está implícita. No está tan detallada como acá. ¿Ya? Bueno, yo resolví ahí. El desarrollo de eso está acá. Ahí está la forma de calcular. Se obtiene la capacitancia total, 8 microfaradios. El Q total, como están en serie, es el mismo para los tres elementos, da 480 microfaradios. Y una vez que ya tienen la carga total, es posible calcular los voltajes en cada capacitor. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok. Si ustedes hacen la suma de los tres voltajes que aparecen acá, debiera dar igual al voltaje que tiene la fuente, ¿cierto? Deberían ser 60 volts. ¿Ok? Hacemos un alto. Ya. Ok.